En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, vamos avanzando en este itinerario que la Sagrada Liturgia nos presenta después de Pentecostés, con temas variados que ilustran nuestra fe, ayudándonos a perseverar en el camino de la vida cristiana y por tanto poniéndonos ante una realidad que nunca debemos olvidar. Tenemos la posibilidad de condenarnos para siempre o de salvarnos para siempre. Y la vida cristiana es precisamente el esfuerzo mediante el cual el cristiano, buscando la santidad, buscando la salvación, persevera en la imitación de Jesucristo. Persevera en el cumplimiento de sus mandamientos, en la práctica de sus enseñanzas, en crecer cada día en la unión con Dios mediante la oración y la participación en los sagrados misterios, la recepción de los sacramentos, por los cuales se nos va garantizando esa vida eterna que Dios ha sembrado en nuestra alma el día del Santo Bautismo. Pero ante este camino nos encontramos con dificultades, con obstáculos, con pruebas. Son las tentaciones de las cuales nos habla hoy el apóstol San Pablo en la epístola a los Corintios. Nosotros somos tentados cuando nos tomamos en serio nuestra vida cristiana. En la medida que nuestra propia conversión es algo firme, que nos lleva a una mayor coherencia en la vida, a una toma de postura contundente ante el mundo, ante el demonio y ante la carne, que no hemos de olvidar que son los enemigos del alma y por tanto los enemigos de nuestra salvación, la tentación arrecia en nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Precisamente la Santa Cuaresma, que es una propuesta que la Iglesia nos hace de tomarnos todavía más en serio nuestra vida cristiana, de vivirlo con exigencia, con las prácticas de ascesis que se nos proponen, el ayuno, la abstinencia, la limosna, la oración. Percibimos precisamente que en algunos aspectos que a lo mejor en nuestra vida cotidiana pasamos de largo, vamos a experimentar con más dureza cómo el tentador se ceba con nosotros, cómo intenta hacernos sucumbir en nuestro propósito de mantener nuestra fidelidad al Señor, de mantener nuestra vida cristiana en orden, de querer ser cada vez más fieles a Jesucristo. Y por tanto, ¿qué hacer ante la tentación? ¿Por qué Dios permite la tentación? Pues la permite para nuestro mayor bien. Porque el que es tentado, en primer lugar, no peca, sino busca la tentación. Porque a veces corremos el riesgo de buscar la tentación, de andar ahí haciendo equilibrios al borde del precipicio. No caemos en el pecado mortalmente, pero nos dejamos arrastrar y por tanto acabamos pecando igualmente, porque nos ponemos en el peligro de apartarnos de Dios, de ofenderle gravemente. Pero cuando no hay voluntad de caer en el pecado y somos tentados, no pecamos. Nuestro Señor Jesucristo, que no podía pecar porque siendo hombre también era verdaderamente Dios, fue tentado por Satanás en el desierto durante 40 días y 40 noches. Y por tanto, el mismo Jesús nos da ejemplo, como en tantas y tantas otras cosas, de cómo perseverar y cómo resistir a las tentaciones. Pensemos que la fuente mayor de la tentación es nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, porque es lo más interior que hay en nosotros, porque sabe nuestras debilidades, nuestras miserias, sabe por dónde
entrar. Y por eso hemos de estar vigilantes, hemos de estar alerta, hemos de tener cautela, en primer lugar, con nosotros mismos. Precisamente la ascesis cristiana nos propone el dominio de sí, nos propone el mantener a raya nuestras propias concupiscencias, pasiones e instintos para poder perseverar con mayor facilidad en el camino de la vida cristiana. Cuando uno entra por esta senda de la exigencia personal, aunque al principio se vuelve muy dura, muy cuesta arriba, poco a poco va adquiriendo también las virtudes, que son como esos recursos sobrenaturales que nos ayudan a perseverar en ese itinerario, en esa andadura hacia la santidad. Pero también el mundo que nos rodea es una tentación constante. Especialmente el mundo en referencia a todos aquellos y todo aquello que está contrario a nuestra santificación. Es una tentación constante por dejar de lado la propia exigencia, por dejarnos llevar por ese espíritu hedonista de rendirnos ante lo que la propia carne nos pide, ante lo que tantas veces nuestros propios sentidos demandan de nosotros. Por eso el dominio de sí nos ayuda a educar nuestro corazón, a educar nuestros sentimientos, porque muchas veces en el ejercicio de la propia libertad pierden el sentido de las cosas y nos hacen ir a la deriva. Y especialmente el tentador, Satanás, el maligno enemigo, aquella serpiente del Génesis que tentó a nuestros primeros padres y los hizo sucumbir en aquel pecado de desobediencia que la humanidad arrastra hasta nuestros días y que solamente podemos vernos libres de él por el santo bautismo. Por eso, estar alerta ante estos enemigos que mediante la tentación intentan poner en peligro la empresa más grande que nos traemos entre manos, que es la de nuestra propia santificación. El Santo Evangelio nos muestra hoy dos aspectos de la humanidad santísima de nuestro Señor. El primero de ellos es esa compasión que Jesús tiene al contemplar la ciudad santa de Jerusalén y que le mueve incluso hasta las lágrimas. Jesús llora al contemplar la ciudad santa y al ver cómo sobrevendrá sobre ella su ruina por no haber reconocido su venida. Oh, si conocieras qué es lo que conduce a la paz. Y precisamente hasta nuestros días, Jerusalén no deja de ser una ciudad agitada por la violencia, por las continuas controversias entre sus habitantes, porque no han reconocido la paz que es Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor anuncia proféticamente lo que pasará en el año 70, cuando las tropas del emperador Tito dejen asolada la ciudad santa y destruyan el templo. Y precisamente esto pone de manifiesto el lamento de nuestro Señor contra ese pueblo que, como una venta, la venta de la soberbia, fue incapaz de ver más allá, fue incapaz de reconocerle. Ese espíritu nacionalista, casi fanático ante el poder invasor, era incapaz de reconocer que aquel que venía a liberarle de la opresión extranjera tenía un designio de salvación sobre toda la humanidad. Precisamente el pueblo escogido era el que tenía que ser ante el mundo ese faro luminoso que llevara la buena noticia de la salvación traída por Jesucristo ante los hombres. ¿Y qué quedó de todo eso? Un resto. Ese resto de Israel
que reconoció la venida del Señor, que estaban preparándose en aquella senda de conversión que el Bautista había establecido a los márgenes del río Jordán. El otro aspecto tiene mucho que ver precisamente con esta ceguedad que tenía la clase dirigente de Israel, es esta cólera divina que nuestro Señor Jesucristo manifiesta hoy en el Evangelio, cuando entra y, haciendo un azote de cordeles, tira los puestos, expulsa a los campistas, a los comerciantes, a los vendedores, que se lucraban precisamente con lo más santo, las ofrendas que iban a ser inmoladas en el lugar del sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo manifiesta verdaderamente esa ira de Dios ante la obscenidad de convertir el lugar santo en una cueva de ladrones, en una cueva de bandidos, como Él mismo lo señala. Y esto nos hace también a nosotros reflexionar, y es una reflexión dura la que nos podemos hacer con respecto a esta actitud del Señor. ¿En qué se han convertido hoy nuestras iglesias y nuestros templos? ¿Cuánto lucro, cuánta vana ganancia hay en ellas? ¿Cuántas veces el lugar dedicado a Dios es todo lo contrario de ser un lugar dedicado a Dios? Un lugar dedicado al ocio, a la cultura, al patrimonio, en definitiva una idolatría que se ha puesto en el lugar de la adoración y del culto al Dios vivo, con un culto cada vez más mediocre. Precisamente se enaltece al hombre y a sus necesidades y sus gustos y caprichos. Por eso este episodio del Señor entrando en el templo casi es una sacudida en nuestro corazón. Es como si el Señor nuevamente tomase ese atado de cordeles y nos sacudiese a cada uno de nosotros. ¿En qué convertimos la casa de Dios? Cada uno en la medida de su responsabilidad y de su comportamiento dentro del lugar sagrado. Por eso la Iglesia, si se mantiene fiel a Jesucristo, no ha de dejar de llamar continuamente al respeto, al decoro, a la reverencia. Pero si aquellos que están puestos precisamente para dar ejemplo de todo esto son los primeros en no darlo, que no nos justifique a nosotros nuestros malos comportamientos y malas costumbres. Pensemos en el escándalo que pudo suponer este episodio del Evangelio de hoy, cómo tuvo que alterar a aquellos que habían convertido un negocio y que vivían de eso en el templo de Jerusalén, y cómo nuestro Señor no se puso de perfil, no hizo que no estaba viendo, sino que se enfrentó a eso y dijo: la casa de mi Padre es casa de oración. Queridos hermanos, la vida cristiana conlleva muchas veces ir contracorriente, conlleva aceptar situaciones que no podemos resolver directamente porque no están a nuestro alcance, pero sí que podemos poner remedio en la medida que nuestro comportamiento y actitudes son conforme a la voluntad del Señor. Pidamos precisamente que el Espíritu Santo nos ilumine, nos haga tomar conciencia de nuestra responsabilidad como cristianos. Seamos también creativos y audaces en la forma de hacer las cosas. Tengamos esa sagacidad que nuestro Señor incluso elogiaba el domingo pasado en el Evangelio, para saber corregir tantas realidades y aspectos de la vida de la Iglesia y de la sociedad que nosotros podemos siempre aportar de nuestra parte, y hagamos lo posible para instaurar el reino de Cristo en la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.